Ministerio de las Dos Casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en Shalom, vamos a nosotros comenzar nuestra clase del día de hoy y es acerca de Perashá. Vamos a la Perashá número 39 llamada Hukat. Nos toca esta semana leer la porción donde inicia con la parada de Uma, la vaca roja, la vaca bermeja. Y en todo esto nos empezamos a preguntar. Muchos que empiezan seguramente se preguntan ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué tiene esto? Y aún más sabemos que las tres designaciones. Primero vamos a leer, dice en el verso 2, dice así: esta es la regulación de la Torah que Hashem ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que traigan una novilla bermeja, sin falta ni defecto, y que nunca se le haya puesto yu. Bueno, en esta versión no alcanzamos a ver mucho. Pero en hebreo dice: Vaidaber Hashem el Moshe be'el Aarón lemor. Sí, y habló el Eterno a Moshe y también sobre Aarón, y les dijo, o diciendo: Sot Hukat atorá asher tziva Hashem. Lo que en español quiere decir, este es el Hok de la Torah que ordenó Hashem. Ahí dice Hukat es la Hok de, o sea, el precepto de, o regulación de. Pero nos intriga aquí cómo está escrito, porque dijo Sot Hukat a Torah. Esta es la regulación de la Torah. Este es el Hok de la Torah. ¿Por qué dice así? ¿Por qué no dijo de alguna otra manera? Es decir, esta es el Hok de la parada de Uma, de la vaca bermeja. O de alguna otra manera, pero ¿por qué tiene que decir Hukat a Torah? Y aquí es donde vamos a aprender una gran lección. Porque ciertamente aquí nos está diciendo Hukat a Torah. Bueno, algunos de ustedes ya saben, algunos todavía no, que en las 613 mitzvot nosotros podemos encontrar lo que es una designación, una cierta separación entre lo que es diferentes tipos de mitzvot. Por ejemplo, hay unos mitzvot que recaen en lo que se llama mishpatim, juicios, que el Talmud lo define como las leyes que la mente humana hubiera podido concebir por sí misma, aún sin que la Torah lo hubiera puesto por escrito. Así es, esto es como el robo y el asesinato. El segundo punto es las mitzvot que recaen en la designación de edot, testimonios, que significa testimonios. Estas son las leyes cuya función y utilidad son comprensibles, aunque no se les hubiéramos formulado por propia iniciativa. De alguna manera los podemos entender. En esto está, por ejemplo, el Shabbat. Porque, ¿cuál es el motivo de los que enuncia la Torah acerca del Shabbat? El Shabbat dice:
para que recuerdes que en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Y en el séptimo descansó. O las festividades, en la cual unos nos recuerdan la salida de Egipto, en el caso de Pesaj, o otras nos recuerdan algún otro hecho histórico, etc. Entonces, son leyes que, comprensibles hasta cierto punto. Y le vemos una shores, una raíz, un motivo especial. Ahora, la última categoría son los hukim, los decretos. Un hok, como es lo que estábamos viendo, que es la pará duma, la vaca bermeja, que deja perplejos a muchas personas. Nos deja por qué, para purificar a la persona que haya tenido un contacto con un muerto, con un cadáver, se vuelve impuro y solamente puede ser taor, limpio de esa impureza, a través de el agua que contengan las cenizas de la vaca bermeja, de la vaca roja. De lo contrario no puede. Eso nos indica claramente que todos nosotros, todo alma Israel está impuro. ¿Sí? Impuro por contacto con los muertos. Y solamente se puede, según la Torá, ser limpio a través de este precepto que precisamente lo estudiamos en la parasha. Entonces, un hok es aquella ley que no puede ser explicada por la razón humana, que escapa de nuestra lógica. ¿Sí? No es algo que podamos entender fácilmente. Entre ellas está esta precisamente la que estábamos diciendo. Todo lo que es la pureza ritual. Siempre las personas ven a la pureza ritual, pero no podemos entender mucho de ello. O a la mente se le dificulta entender, puesto que nos queremos guiar con lógica. Bueno, ya que definimos esas tres partes o tres posibles designaciones de cada uno de las 613 mitzvot, podemos entender mejor lo que dice la Torá en el verso 2 del capítulo 19 de nuestra parasha, en donde nos dice Sot Hukat Torah Asher Tziva Hashem. Este es el hok de la Torah. Porque no dice el hok o el precepto de la pará duma, de la vaca bermeja, sino de toda la Torah. Y eso nos va a empezar a seguir. Bueno, antes de ir a esa explicación, quisiera recordar que existen libros que no todos los jajamín están de acuerdo, porque hay dos posturas. Los jajamín están de acuerdo a que el pueblo de Israel investigue, trate de analizar, trate de comprender el motivo de los mitzvot, que trate de comprender para que así su servicio sea, pueda ser todavía más elevado. Al momento de comprender que él pueda hacerlo con este entendimiento que va a adquirir, puede hacerlo, no sé, con más gusto, que su forma de hacer la mitzvah todavía sea aún mayor, con mayor gozo, con mayor concentración, con mayor intención, por haber aprendido cuál es el propósito de la mitzvah. Pero no todos los jajamín están de acuerdo. De hecho, hay unos jajamín que se niegan rotundamente a buscar una explicación acerca de las mitzvot.
bueno, hay quienes pues se embarcaron en esta ardua tarea. Y uno de ellos es el libro que ya hemos mencionado en unas otras ocasiones, que Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, vamos a estudiar. Es el Sefer HaChinuch, el libro de la educación. El libro de la educación, o el Sefer HaChinuch, no tenemos en claro quién lo escribió. Parece ser que fue uno de los Rishonim. Y pues también nos parece que su motivo era instruir a su hijo, o a quien iba a empezar en el cumplimiento de las mitzvot, porque enlista todas las 613 mitzvot. Dice en qué parashá se encuentra, y luego el verso específico. Después da la shoresh, él explica el motivo, la razón de cada mitzvah. Y al final dice quiénes están obligados, si solamente el hombre o el hombre y la mujer, y en qué tiempo y lugar. Es decir, dice a veces solamente rige esta obligación cuando está de pie el templo sagrado, y a veces dice en todo tiempo y lugar. Bueno, en todos estos, este es uno de los libros en que explica esto, explica los motivos. Pero aquí empezamos con algo que debemos de tener en cuenta: el peligro de la búsqueda del motivo, de la razón de las mitzvot. Y si hemos de decir algo, necesitamos nosotros tener muy en claro que las mitzvot se hacen porque Hashem las mandó. Punto. Debe ser nuestro principio. Lo que, por así decirlo, el axioma de nuestro principio, que las mitzvot se hacen porque simplemente Hashem las ordenó y nosotros debemos cumplirla. Así. Voy a poner un ejemplo. Hablemos de que un pequeño niño que ve que su padre utiliza unas tijeras. Y el niño quiere utilizar las tijeras, pero no realmente utilizarlas, quiere jugar con ellas porque se ven brillantes. Y el padre le va a ordenar que no agarre las tijeras. El niño trata de comprender por qué su padre le está negando el tomar las tijeras. Y tal vez puedan dar una explicación. Tal vez se pueda imaginar algo. Pero ¿es acaso que este niño va a poder realmente saber que uno de los motivos es que se puede hacer daño? Y no solo eso, ¿acaso va a comprender que las tijeras no son para jugar, sino son una herramienta para distintos tipos de usos, distintos tipos de tareas? Así comprendemos entonces por qué dice Ishaya Anabí en su capítulo 55, versos 8 y 9, que dice: porque mis planes no son sus planes, ni mis caminos son sus caminos, declara Hashem. Como los cielos están muy por encima, así mis caminos están muy por encima de sus caminos, y mis planes por encima de sus planes. En diferentes versiones dirán que mis pensamientos no son como sus pensamientos. Y ciertamente dice aquí, así como hay una distancia entre el cielo y la tierra, así mismo hay una distancia entre tu pensamiento y mi pensamiento. También lo dice en el Salmo 92.5, donde dice que dice, y muy profundos son tus pensamientos, refiriéndose a Hashem. ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros pueda siquiera tratar de comprender por qué Hashem nos ordenó las mitzvot? Y esto
y esto me voy a apoyar en si se me permite, una de las palabras que decía Shaul HaShaliach, donde dice en 1 Corintios 8:2, Corintín Aleph, donde dice, si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Por eso dice, Soda Jukata Torah. Este es el Hok de la Torah. Toda la Torah, en los 613 mitzvot, tiene algo de Hok. Tiene algo de que no comprendemos para qué es. Hasta lo que nosotros creemos saber por qué es, el simple hecho de decir, bueno, es que el asesinar, yo comprendo, trato de comprender y sí puedo comprender algo, ¿por qué no nos permite el Eterno asesinar? Pero si tú te imaginas que sabes algo, aún no sabes nada como deberías haberlo sabido, con las palabras de Shaul HaShaliach. Porque aquí en este verso dice, Sod Jukat Torah. Esta es la Jukat de la Torah. Esto es, toda la Torah es Jukat, así lo está diciendo el verso. Así como cada uno de los 613 mitzvot tiene algo que podemos entender, así como hay todas las 613 mitzvot, tienen muchas cosas que nosotros no vamos a poder comprender, y eso está claro porque para poderlos comprender tendríamos que ser infinitos, para comprender la eternidad y la infinidad de Elohim y su mente, todo su pensamiento, todo lo que Él es, en ese momento podríamos comprender, lo cual es imposible. Bueno, entonces finalizamos con que ciertamente, aunque todas las 613 mitzvot se pueden tener o dividir en tres grupos, lo que es Mishpatim, lo que es Edot y lo que son los Hugim, todos tienen algo que no podemos comprender. Y hay unos que sí podemos comprender, así es, todos tienen un poco de lo que se puede comprender, y todos tienen un poco y muchísimo, más bien muchísimo, de lo que no podemos comprender. Pero es por eso precisamente que algunos se niegan a buscar, los jajamín se niegan a que el pueblo busque el motivo de la mitzvah. Porque existe este peligro. Voy a poner ejemplos. Vamos a la segunda mitzvah, según lo que escribe el Sefer HaChinuch, el precepto del Brit Milá. Circuncidarán a todo varón. Está en Bereshit 17:10. Sí, dice así, la mitzvah del Brit Milá se aprende del versículo, ya lo cité, Génesis 17:10, y fue repetida en Vayikra, donde dice, y en el 8º día circuncidarán la carne del prepucio. Muy bien, entonces él dice, el fundamento de esta mitzvah, las shores, la raíz, el motivo de esta mitzvah, es que Hashem, bendito sea, quiso establecer una señal permanente en el cuerpo de los integrantes masculinos del pueblo que separó para ser llamado por su nombre, para así diferenciarlo del resto de los pueblos en la fisonomía de sus cuerpos, como diferencian en la elevación de sus almas. Quiso Hashem, bendito sea, que la terminación de esta fisionomía se lograra por medio del acto de la persona, por lo que no lo creó pleno desde el vientre de su madre, para que de esta manera simbolizar que, así como la plenitud física se consigue por medio de un accionar, así también la espiritual del alma, que solo se alcanzará comportándose correctamente. Bueno, entonces el Sefer HaChinuch nos dice que el motivo, las shores de la mitzvah del Brit Milá, es que nos quiso hacer diferentes en fisonomía, para que pudiéramos ser diferentes también en fisonomía, no solo en la elevación de nuestras almas. Y sobre todo dice que quiso dar la lección de que el hombre solamente llega a su plenitud, a ser completo, a través de un acto que él realiza. Con esto de hacerse la circuncisión, el Brit Milá, entonces debe aprender él que así es en el crecimiento de su alma. Su alma solamente va a llegar a donde tiene que llegar, a la plenitud, va a crecer
a través de sus acciones, y para eso tantos mitzvot. Muy bien. Pero, Hasbe Shalom, no vayamos a pensar, aquí está el peligro, que vayamos a pensar, bueno, si la lección es que yo debo trabajar en mí, en la espiritualidad, y cambiar todo lo que es las malas cualidades por buenas cualidades, es decir, que me debo enfocar en lo espiritual y así crecer y elevar mi alma. Entonces, si ya sé que ese es el propósito, pues ya no lo voy a hacer. Que alguien que venga a convertirse dice, bueno, ya comprendí lo que significa, ya comprendí el motivo. Entonces, puedo quedarme sin circuncidar mientras yo cumpla el motivo, o sea, yo cumplo la finalidad de la mitzvah. ¿Puedo saltarme la misma mitzvah? Entonces, así han caído muchos que por creer que han comprendido a plenitud el origen, el motivo y el propósito de la mitzvah, que pueden reformar la mitzvah o bien dejarla de hacer. Vamos a otro ejemplo. Prender o encender fuego en Shabbat. Hay unos descarriados por ahí que enseñan que no se permite encender fuego en Shabbat simplemente porque en ese tiempo equivalía a hacer esfuerzo y era cansado. Tenías que salir al campo, de cortar la leña o recolectarla, cargarla, traerla y de ahí encenderla. Todo esto provocaba mucho esfuerzo y el Shabbat es para descansar. Entonces dijeron, bueno, si ese es el motivo, entonces en nuestra época es válido encender un cerillo, un fósforo. Yo puedo encender fuego en Shabbat porque yo no me canso. Hoy cada estufa tiene un encendedor eléctrico, avienta la chispa, sale el gas y solamente él gira la perilla. No causa nada de trabajo. Pero de eso no se trata. ¿Por qué? Porque esta persona ya empezó a poner una finalidad, una meta, un propósito a la mitzvah. Y entonces puede creer que con cumplir el propósito, la meta que cree que significa la mitzvah, entonces puede, Hasbe Shalom, dejar de cumplir la mitzvah misma. Este es el peligro y por eso muchos de los jajamín están en contra de que se busque los motivos. Otro ejemplo muy claro es el que dicen, bueno, si ¿por qué no comemos el puerco? Es parte del kashrut. ¿Por qué no comemos el puerco? Entonces, alguien por ahí, de manera equivocada, cree que el propósito era la salud física. En ese tiempo muy caluroso, no hay refrigeradores, etcétera, etcétera. Entonces se hace probablemente por aquellos un gusanito muy famoso por ahí, ¿verdad? Que siempre se les da el motivo de que ¿por qué no se come? Porque mira, eso puede ocasionarte esto y esto y esto. Motivos de salud física. Entonces la gente, si cree que ese es el motivo, si cree que ese es el propósito, va a decir, bueno, pero en nuestra época ya no es así. Oye, refrigeradores, mucha salubridad, etcétera, etcétera. Es más, si yo lo hago, yo lo podría cuidar, no sé, poner cualquier cosa. Y en ese momento decir, yo puedo comer, porque yo estoy cumpliendo la finalidad. Si la finalidad es esta, si yo hago la finalidad, realizo la finalidad, bien puedo saltarme la misa. O bien, si no está presente lo que yo creo que debe estar presente, entonces igualmente me salto la misma, lo cual no puede ser posible.
Todos esos ejemplos son para ver esto. Buscar una respuesta, buscar una explicación a por qué se pide precisamente la vaca bermeja. Y así muchos de los mitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque no estamos en contra de que se busque esto, no solamente decimos, debe tenerse en claro que hay un peligro. Y este peligro es de que tú creas que entiendes esa mitzvah y que nada más fue por eso. Y no es por eso. No era la intención del que escribe el Sefer HaChinuch, no es la intención del Zohar cuando explica por qué no comer la sangre o etcétera. No es la intención de cada uno de ellos decirte que esa es la única meta, el único propósito. No, te dice que de manera que puedas entenderlo un poquito mejor, pero no es lo único y no vamos a poder comprender nosotros con nuestra mente finita los motivos abundantes, trascendentes y eternos que tiene cada una de las mitzvot, porque vienen de Hashem. Entonces, para finalizar ya nuestro estudio del día de hoy, es cierto que hay libros, hay comentarios, personas, jamín, que utilizaron su sabiduría para ilustrarnos en un poco, para que vislumbremos algo, un rasgo del propósito de la mitzvah. Pero eso no es todo. Y lo que es más, debemos de cumplirlo, porque Hashem quiso en su voluntad que así fuese cumplido, y nosotros debemos de cumplir. Y aquí hay una razón más para los que dicen, bueno, y es que los corbanos, los sacrificios animales ya no se deben hacer, y bueno, porque todavía no pueden comprender por qué Hashem los pidió. Eso es simplemente. Entonces, por eso es que dice Sot, Jukata Torah Asher Tziva Hashem. Este es el Jok de la Torah que el Eterno mandó. Y toda la Torah entonces tiene un poco de Jok y toda la Torah tiene un poco de lo que podemos entender. Entonces, Shabbat Tov.